hormonas y glándulas. ¿Qué son las hormonas? Las hormonas son sustancias químicas que son producidas por una determinada glándula, que se llaman glándulas endócrinas o glándulas de secreción interna. Son producidas y son volcadas a la circulación sanguínea para ejercer su efecto. Pueden ejercer su efecto en zonas cercanas o pueden viajar por sangre y ejercer su efecto en órganos lejanos. Dentro de las hormonas cumplen diferentes funciones y se encargan de regular el equilibrio de nuestro organismo, el equilibrio interno de nuestro organismo. Dentro de las hormonas encontramos la hipófisis, que está localizada en el hueso esfenoides de la silla turca, que es en el cerebro, en nuestra cabeza. La hipófisis es la hormona encargada de regular el funcionamiento y coordinar las otras hormonas. Además tiene otra función, que es de secretar hormonas que estimulan a su vez a otras glándulas que producen otras hormonas que ejercen efecto. En el caso de las hormonas, son producidas, depende de la localización en la cual son sintetizadas, porque existe la hipófisis anterior y la hipófisis posterior. De manera general, las hormonas producidas son la ACTH, que es la hormona estimuladora de la glándula suprarrenal, la TSH, que es la hormona estimuladora de la glándula tiroides. Tenemos también la hormona de crecimiento, cuya función principal es el crecimiento de nuestro organismo, sobre todo de los huesos. Tenemos también la prolactina, que es la encargada de producir leche en el caso de la madre embarazada o en la madre que tuvo un niño. Y después tenemos además la hipófisis, secreta la FSH y la LH, que tienen funciones en el ciclo sexual de la mujer. En el caso que haya una alteración en la glándula de hipófisis, lo que es fundamentalmente afectado es lo relacionado con la glándula de crecimiento. Por ejemplo, en el caso de que esté estimulada de más, existe una enfermedad que se llama gigantismo, donde la persona tiene un tamaño mucho mayor del normal. Estas personas tienen un bajo pronóstico de sobrevida y tienen huesos de mayor tamaño y en general alturas excesivas. En el caso de que la hipófisis esté deteriorada o secrete menos hormona de crecimiento, entonces se produce el enanismo, que es un enanismo proporcionado, donde la persona no alcanza la altura apropiada, pero es un enanismo proporcional, donde todos los brazos, las piernas disminuyen en la misma proporción. En el caso de que la alteración se produzca en estados donde la persona ya no es un niño, se produce algo desarrollado llamado cretinismo, donde la persona desarrolla un crecimiento pero de ciertos sectores nomás. Por ejemplo, mandíbula, las manos o la nariz, los diferentes huesos. Existe otra glándula de gran importancia, que es la glándula tiroidea, que produce una hormona que se llama tiroxina. La función de esta hormona tiroxina es acelerar el metabolismo de la celular, y además otra de las funciones muy importantes es el desarrollo intelectual y físico de la persona. ¿Qué enfermedades puede producir una alteración en esta hormona? El hipotiroidismo o el hipertiroidismo. En el caso del hipertiroidismo, esta hormona, tiroxina, se produce en mucho mayor proporción, entonces aumenta el metabolismo celular. Entonces la persona, por un lado, está delgada, alterada, tiene problemas para dormir, los ojos son saltones, nerviosismo y factores relacionados con la aceleración del metabolismo celular. En el caso de que disminuya la hormona, lo que se produce es la enfermedad hipotiroidismo, donde las características son obesidad, ojos hundidos, fatiga, sueño excesivo, depresión, alteración, aislamiento. Esos son los fundamentales síntomas del hipotiroidismo. También relacionado con esta hormona está la enfermedad de Bocio.
Existe otra glándula muy importante que es la glándula paratiroidea, que está, como la palabra lo indica, está sobre la tiroides, cuya función es secretar la hormona paratormona, cuya función es regular la cantidad de calcio y fósforo producida. La cantidad de calcio y fósforo la regula mediante la absorción intestinal, la absorción o resorción del calcio de los huesos y también a nivel de la retención y a nivel de riñones, o sea, a nivel de orina, puede retener mayor cantidad de calcio. En el caso de que hubiera una alteración en esta hormona, lo que se produce es hipocalcemia o hipercalcemia, o sea, un aumento de calcio o una disminución de calcio. Existe otra hormona muy importante, como es el páncreas, que produce la insulina y el glucagón. Estas hormonas regulan los niveles de azúcar en sangre. En el caso de la insulina, disminuye los niveles de azúcar en sangre y en el caso del glucagón, aumenta los niveles de azúcar en sangre. En el caso, las enfermedades más relacionadas con esta glándula son la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 se encuentra ausente la hipófisis totalmente y por ende esa persona tiene altos niveles de azúcar en sangre y se le suele medicar mediante insulina a nivel endovenoso. En el caso de tener diabetes tipo 2 se puede desarrollar más en la vejez, es más relacionado con la vejez y existe insulina, pero esta no puede actuar a nivel correcto en los receptores donde debe actuar. Entonces se suele tratar fundamentalmente con hipoglucemiantes orales. De igual manera, la diabetes tipo 2 puede desembocar a la diabetes tipo 1. Existe otra hormona también muy importante que son las glándulas suprarrenales, que están sobre el riñón. Las principales hormonas producidas por las glándulas suprarrenales son la aldosterona y la adrenalina. La aldosterona fundamentalmente se encarga del equilibrio hidrosalino y una alteración en esta enfermedad puede producir una hiperpigmentación. En realidad es una enfermedad que es secundariamente desarrollada debido a que la aldosterona químicamente es parecida a la melanina, que es la que pigmenta la piel. Entonces esta enfermedad suele desarrollarse con coloración excesiva en la piel. En el caso de la adrenalina, su función es actuar en situaciones de peligro, como por ejemplo aumentando las palpitaciones o la frecuencia cardíaca, aumentando la respiración o la sudoración en las manos y además aumentando la utilización de azúcar en la sangre. La enfermedad que se relaciona con esta hormona es un tumor secretante de adrenalina que se llama feocromocitoma, que provoca alteraciones como aumento de la frecuencia cardíaca o aumento de la respiración o el flujo pulmonar, o sea, exacerba todos los efectos de la adrenalina. Otra hormona muy importante es las producidas por las glándulas sexuales, como por ejemplo la progesterona y la testosterona. En general, ambas dos hormonas desarrollan los caracteres sexuales de la persona, los caracteres sexuales secundarios de las personas, que no es el desarrollo de los órganos sexuales masculinos y femeninos, sino que son el desarrollo de las características secundarias, como por ejemplo, en el caso del hombre, la voz gruesa, y en el caso de la mujer, la voz finita, y la presencia o no de vellos, en el caso del hombre en la cara o en el resto del cuerpo, y la mujer la ausencia de vellos. Esos son los caracteres secundarios. También en el caso de la mujer, la progesterona es la encargada de mantener el útero apropiado o preparado para anidar al óvulo fecundado y mantener el progreso y proyección del embarazo mediante la estimulación del huevo ya formado.